Mientras Jesús condenaba el repudio del marido hacia su esposa, Mahoma lo permitía hasta 2 veces. Marcos 10, versículos del 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Sura 2, Aleya 228 al 230. Las divorciadas deberán esperar un periodo de 3 menstruaciones y no les está permitido, si creen en Dios y en el día del juicio final, ocultar lo que Dios ha creado en sus matrices. Durante dicho periodo de tiempo, sus maridos tienen más derecho a tomarlas de nuevo si desean llegar a un acuerdo. Según la costumbre reconocida habitualmente como buena y la práctica religiosamente aprobada, las mujeres poseen derechos similares a los de ellos, a los derechos que los hombres tienen, pero los hombres, respecto a su deber y responsabilidad pesadas, tienen un grado sobre ellas del cual no deben abusar. Y Dios es glorioso, poseedor de irresistible poder, omnisapiente. El divorcio debe ser pronunciado 2 veces. A continuación, al final de cada pronunciamiento, el marido o bien permanece junto a su esposa sin mancillar su honor y de manera justa, o la deja marchar de buen grado y de manera justa y satisfactoria para ella. En el caso de divorcio, no os es lícito quedaros con nada de lo que les hayáis dado, como la dote, regalos matrimoniales o regalos otorgados en otras ocasiones, a menos que ambos teman no poder permanecer dentro de los límites establecidos por Dios. Si teméis no poder permanecer dentro de los límites establecidos por Dios y desviaros hacia actos ilícitos, en particular por la indignación de la esposa para con el marido, no hay falta para ninguno de los dos si la esposa paga cierta compensación para ser liberada del vínculo matrimonial. Estos son los límites establecidos por Dios, por lo tanto no los traspaséis. Los que traspasan los límites establecidos por Dios son los malhechores. Si él se divorcia finalmente por 3ª vez, ella ya no será lícita para él hasta que no se case con otro hombre por voluntad propia. Si ella y su nuevo marido no se llevan bien y si éste se divorcia de ella, no cometen ninguna falta. La esposa y el primer marido, si están de acuerdo en retornar el uno con el otro, si creen poder mantenerse dentro de los límites establecidos por Dios. Estos son los límites establecidos por Dios. Él los aclara a la gente que conoce la sabiduría y el beneficio de los límites prescritos para ellos por su Creador. Lamentablemente hay que señalar que el Corán contiene una larga sura dedicada al trato hacia la mujer, en la cual se percibe casi como un negocio ginopecuario. A pesar de tener derechos y participación en la heredad, su valor se coloca siempre en relación con su condición de creyente y de libre, de crédula o de esclava. El hombre también tiene obligación económica al casarse. La Biblia parece apuntar en este mismo sentido, solo que hoy en día se le otorga una autoridad mayor a la mujer en la parte occidental del planeta. Los especialistas señalan que el islamismo podría poner en tela de juicio al Corán si sus mujeres no alcanzan el grado de igualdad
que han logrado los países occidentales. Sura 4:34. Los hombres, aquellos que pueden llevar a cabo sus responsabilidades, son los protectores y sustentadores de las mujeres, en la medida que Dios ha otorgado a algunos en ciertos aspectos una mayor capacidad que a otros, y en la medida en que ellos, los hombres, gastan su riqueza para la manutención de la familia. Las buenas y rectas mujeres son verdaderas devotas de Dios y cumplidoras de los derechos de sus maridos. Guardan los secretos del honor y la propiedad de su familia, su castidad y los derechos del marido, especialmente cuando no hay nadie para cuidarlos, en ausencia de otros hombres, del mismo modo que Dios protege y guarda lo que se ha de ser protegido e íntimo. En cuanto a las mujeres cuya determinada desobediencia e incumplimiento de sus derechos maritales temáis, amonestadlas, diciéndoles que hagan lo que es correcto. Luego, si esto no surte efecto, apartaos de ellas en los lechos. Luego, si ello no surte efecto, golpeadlas, ligeramente y sin pegarles en el rostro. Si luego os obedecen en vuestras instrucciones para que cumplan los derechos de Dios y sus obligaciones maritales, no busquéis ningún medio contra ellas para perjudicarlas. Sed siempre conscientes de que Dios es excelso, grande. Biblia, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. El Corán hace distinción absoluta de personas que luchan contra los musulmanes. La Biblia, por otro lado, proclama el perdón y la mansedumbre. Corán, Sura 4, Aleya 104. Que no flaquee vuestro propósito de perseguir a esa gente que lucha contra vosotros y mantener la presión sobre ellos mientras el estado de guerra continúa entre vosotros y ellos. Si sufrís padeciendo calamidades, ellos también sufren como sufrís vosotros, pero vosotros esperáis recibir de Dios lo que ellos no esperan. Dios es sin duda omnisciente de los estados y condiciones de todas las cosas, omnisapiente. La Biblia, Lucas capítulo 6, del 27 al 36. Pero a vosotros que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hay muchos ejemplos más acerca de las semejanzas y diferencias doctrinales para los cristianos y los musulmanes. Podríamos tardarnos muchas horas y encontrar cosas muy extrañas. En conclusión, cada religión se caracteriza de las demás por su tratamiento social,
por sus usos y costumbres. El sentido moral de las enseñanzas, sin embargo, es el mismo en esencia. Dios es el mismo para todo el mundo, para todas las religiones, a pesar de que se le llama con diferentes nombres y títulos. Cuando retamos a un cristiano a enfrentarse al Corán, en realidad no estamos descalificando la existencia de Dios ni menospreciando la Biblia. Solo damos muestra de un profundo desconocimiento de la historia de la religión. Dios y la religión son asuntos distintos. El juicio de Dios no puede realizarse por un medio jurídico como la Biblia o el Corán. En su caso se basaría en el conocimiento personal del humano hacia Dios y de un profundo examen de conciencia. Los crímenes de guerra por causa de religión han sido cometidos por todas y cada una de las sectas y religiones, por musulmanes, judíos, cristianos y un largo etcétera. Todos se autojustifican, pero la justicia verdadera no les compete ni a quienes planean el mal en aras de su propio bien, ni a quienes hacen el bien para ser aplaudidos por el mundo entero. El juicio justo solo le toca a él. Sura 425. ¿Y cuál posee mejor religión que aquel que ha sometido todo su ser a Dios, buscando tan solo su complacencia, pues es devoto y hace el bien, consciente de que Dios le está contemplando y sigue el camino de Abraham, que es de pura fe, libre de incredulidad, de atribuirle copartícipes a Dios y de hipocresía? Dios aceptó a Abraham como amigo, uno de confianza y leal. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.